¿no? Eh, para las enfermedades venosas vamos a hablar igual que la otra vez algo de anatomía. Significa el sistema venoso superficial y el profundo, y no se olviden el perforante que comunican los dos sistemas. Eso es fundamental poder hablar de eso, ¿no? Entonces ahí está, el superficial es fácil, ¿no? Las venas superficiales, ¿cuáles son? En realidad, las venas safena mayor, menor, o se llama mayor, o safena, mira, está mal, vena safena mayor o externa es, y safena menor o interna, perdón. Hola. Entonces ahí está el arco venoso superficial. En las manos habrá pues las basílicas, la cefálica, etcétera. Eso es importante de conocer y poder hablar de eso. Bueno, los perforantes son en realidad las venas que comunican el sistema superficial y el sistema profundo. Entonces es lo que nos damos, eso es lo que debemos ver. Es importante ver lo que significa las... ahí está mal, ¿no? Hemos visto safena menor o llamamos externa y la safena mayor o interna. Hay una equivocación en el taipeo mío. La menor o externa y la menor o mayor o interna, por si acaso. Es un error solamente, por favor. La mayor o interna, menor o externa, ¿ya? Y no se olviden, el perforante es el que comunica, es importante eso cuando operamos. Sacamos la safena mayor, menor, pero dejamos las perforantes y el paciente empieza a sangrar. Hay que ligar las perforantes más grandes. Bueno, la histología y función, hay que ver las tres túnicas y la bomba venosa, la bomba músculo-venosa. Las túnicas de las arterias vemos el endotelio muscular y la adventicia o el tejido conectivo, y la bomba músculo-venosa, no se olviden, es los músculos y las venas que hay en la extremidad inferior, más las fascias. Anoten eso. La bomba músculo-venosa está formada por las venas, las válvulas de las venas, los músculos que comprimen y las fascias, lo que le dan el sistema de sostén a esto. Bueno, la clasificación. Clase 0, en relación a lo que significa las enfermedades venosas. Clase 0, ausencia de problemas. Clase 1, telangiectasias. Son pequeñas dilataciones vasculares que han debido llevar eso en semiología. Clase 2, venas varicosas. Clase 3, edema sin cambios cutáneos. Clase 4, cambios cutáneos al trastorno venoso. Es decir, ahí están los cambios de coloración, los cambios tróficos que se llaman. Se hace una coloración más negruzca, es decir, más café oscura de la extremidad. Eso es importante. 5, cambios con úlceras cicatrizadas. Esas son las úlceras que en un tiempo fueron activas y las activas son la clase 6. Eso es lo fundamental. Esa es la clasificación clínica, importantísima la clasificación clínica. Por si vemos unas venas varicosas, decimos que es clase 2. Entonces eso es lo que ustedes tienen que ver en lo que significa la parte de clasificación. Un segundito. Entonces, continuamos. Entonces, ahí están. De nuevo, entonces, ahí están. Repetimos. 1, 0, ausencia de síntomas. 1, telangiectasias. 2, varices. 3, edema sin cambios cutáneos. 4, cambios cutáneos o tróficos de una coloración más parduzca, color café pardo. 5, cambios con úlceras cicatrizadas. Y 6 son las activas. Clasificación etiológica, hay congénitas, hay primarias, hay secundarias. Congénitas obviamente del nacimiento, primarias por una causa principalmente idiopática y secundarias generalmente es a problemas que pueden haber
puede ser lesiones venosas, etcétera, ligaduras de algunas venas o algún otro problema que pueda haber. Generalmente son problemas traumáticos que suceden en la extremidad inferior. Clasificación por disfunción fisiopatológica. Vamos a ver por deflujo, es decir, cuando las válvulas son insuficientes, por obstrucción o por ambas. Esa es la clasificación fisiopatológica de las enfermedades. Bueno, insuficiencia venosa. La insuficiencia venosa congénita es desde el nacimiento, la primaria les dije idiopática y la secundaria es adquirida por procesos obstructivos o trombocíticos. Eso es fundamental. Vamos a ver la venosa primaria, es interesante, ¿no? La primaria en realidad es idiopática, no se conoce la causa y generalmente aparece entre la telangiectasia y venas reticulares importantes. Luego va progresando y aparecen obviamente las venas varicosas. Las venas varicosas, ¿qué son? Son dilataciones venosas por algún déficit en la bomba músculo-venosa. Hemos reiterado que la bomba músculo-venosa tiene las siguientes partes: la vena, las válvulas de la vena, los músculos que comprimen las venas y las fascias que sirven de sostén o de tejido que comprime a los músculos. Eso es fundamental. Las varices son dilataciones en las venas y puede producirse por alteraciones mecánicas, celulares o moleculares. Las mecánicas, el más común es el déficit valvular. Vamos a ver si tenemos más luego. Vean en esta diapositiva que está a la derecha de ustedes, a la izquierda de la pantalla, esos son los cambios tróficos. Miren, se atrofia, esa es la copa de champán llamada. La botella de champán, perdón, la botella de champán, que miren, se estrecha esa parte que está afectada, donde hay un cambio negruzco o pardo, oscuro, y el resto es normal. Esa es la botella de champán. Estoy queriendo mostrarles la bomba músculo-venosa. Espérenme un segundo si es que tenemos. Diapositiva, la bomba músculo-venosa. Aquí está. Esta es la bomba músculo-venosa. Las venas, y miren, aquí se puede ver que en este lado, a la derecha de ustedes, al extremo derecho, están las venas con sus válvulas intactas. Pero aquí en la parte media, entre las dos piernas, miren, las válvulas venosas están separadas. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un problema en lo que significa las válvulas. Y estas son las venas varicosas más comunes. Bueno, eso es lo que vamos a ver en la parte principal, en la parte de lo que significa la parte mecánica de las enfermedades venosas, ¿no? Entonces vamos a ver, esa es la parte mecánica. Bueno, hay también otros problemas que pueden haber celulares, ¿no? En realidad hay un problema celular con infiltrado de monocitos y de macrófagos, o problemas moleculares relacionados con ¿qué? Esto coloca en importante, moleculares con la pared venosa. ¿Qué podemos tener? Una pared más débil, con menor cantidad de colágeno y elastina, que va a evitar que la vena se contraiga y obviamente resista también ese déficit de la válvula para que se produzca la vena varicosa. Eso es fundamental mencionar. Bueno, entonces tenemos tres alteraciones: mecánicas, las valvulares, o por gravitación, o es decir, solamente por gravedad; celulares con infiltrados, monocitos y macrófagos; y moleculares. Molecular se refiere a la pared venosa, es importante. Factores de riesgos para la insuficiencia venosa. ¿Cuáles vamos a tener? Obviamente la edad avanzada. El sexo femenino es fundamental. Aquí hay una hormona fundamental en el sexo femenino que hablábamos antes con lo que significa mi grupo práctico. Los estrógenos son fundamentales en el sexo femenino. ¿Qué producen los estrógenos? Los estrógenos producen una relajación de las paredes musculares y se ablandan. Por lo tanto, los estrógenos pueden producir varices. Las varices producen trombos y los trombos nos van a dar una tromboembolia pulmonar
y al final un fenómeno tromboembólico que puede producir la muerte del paciente. Es fundamental eso, los estrógenos no deben ser dados a las personas que tienen insuficiencia venosa y menos varices. Es bien claro esto, ¿no? Y la progesterona sí puede producir disfunción valvular, pero solo en la gestación, y está más relacionado para mí esta disfunción valvular por la compresión que hace el producto a nivel de lo que significa el abdomen y evita el reflujo o evita el flujo o el paso de sangre de las extremidades hacia el corazón. Otra es la parte de la herencia o genética, que estamos hablando es fundamental, herencia genética y antecedentes de traumatismo. Lo que les decía, las causas secundarias generalmente son pues por traumatismo, esa es la realidad y es por eso lo que nosotros tenemos un problema en las enfermedades venosas. Para terminar la clase del día de hoy vamos a hablar de lo que significa los síntomas. La exploración física solo vamos a hacer un pantallazo porque mañana debemos hablar de la evaluación diagnóstica. O el día lunes, perdón. Los síntomas. Hay pesadez, cansancio, molestias, dolor sordo, que generalmente no se presenta en decúbito y mejora cuando nos echamos y levantamos sobre una almohada o a mayor del nivel del corazón. Eso es fundamental. Tumefacción o edema, dolor, ¿no ves? Quemazón, prurito, esas son las características. Cuando el paciente le dice, se me ha hinchado, eso es obviamente un síntoma que tiene el paciente, ¿no? Bueno, y todo esto se debe al remanso venoso excesivo. ¿Qué significa? A la gran cantidad de sangre venosa que se acumula por alguna insuficiencia. La exploración física incluye valorar la circulación arterial, obviamente que puede estar comprometida, que ya hemos hablado, y el paciente se debe hacer la valoración en de pie y en decúbito, es decir, en bipedestación y en decúbito. Eso es fundamental. Vamos a ver las pruebas de Perthes y las otras que hayan posteriormente y que vamos a dedicarle un solo tema el día lunes para que ustedes puedan ver cómo son las pruebas que uno realiza para la insuficiencia venosa. Bueno, finalmente, ¿qué podemos ver? Obviamente los cordones visibles y palpables de las venas, la hiperpigmentación debido al depósito de hemosiderina, lo que les decía, el cambio de color. Miren el color más pardo que existe, ese es en la parte blanquecina, es así, una piel normal, prácticamente un poco edematizada, y abajo está el color pardo en el tercio inferior de la pierna, un color pardo oscuro y además con atrofia. Hay una hipotrofia, perdón, de lo que significa la piel en conjunto, desde la piel, el tejido subcutáneo, etcétera, la epidermis, la hipodermis, etcétera. Todo eso existe. Y eso llamamos lipodermatoesclerosis. Bien claro, y queda una característica al pie, que es a la pierna, que es la botella de champán, que ahí ustedes ven. También se puede ver la corona flevítica, que es alrededor un halo rojizo, úlceras de cicatrices de las úlceras. Coloquen ahí, corona flevítica, úlceras y sus cicatrices y además dermatitis. Eso es lo que sucede en la botella de champán, característico que vemos con eso. Bueno, hasta ahí hablamos de la parte inicial de lo que significa las enfermedades venosas. Mañana vamos a hablar de lo que significa, o que digo el lunes, la evaluación clínica. Hablamos luego las enfermedades y su tratamiento quirúrgico y vamos a terminar con enfermedades linfáticas, como vamos a ver como última parte. Bueno, distinguidos estudiantes, hasta aquí es el tema de hoy y el día lunes nos vemos a la misma hora a las 6 para tener las clases de la última semana planificadas. Nuestras clases están planificadas hasta el día jueves, esperemos terminar con éxito y si de no ser así, podremos terminar incluso hasta el día viernes. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias.